Muy, pero muy buenos días. Tengan todos ustedes. Dios me los bendiga grandemente en este día. Hoy en esta vitamina de amor quería compartir con ustedes algo que ministraba mi vida y siempre ha ministrado mi vida. Una palabra que la encontramos en el primer libro de Samuel, capítulo 30. Y es la historia de David cuando regresa a Siclat, su aldea, donde él estaba viviendo con sus hombres, con su ejército. Todavía no era rey, pero ya habían algunos hombres que lo seguían. Y dice que regresan a esa aldea y cuando regresan encuentran que la aldea ha sido saqueada y quemada. Es decir, no había nada, absolutamente nada. Y sus familias habían sido llevadas cautivas por el pueblo de Amalek. Y dice la palabra de Dios que todas las personas que estaban con él, incluyendo a David, se postraron en tierra a llorar. Dice que lloraron hasta que les faltaron las fuerzas. Y esto me impresionó mucho porque creo que de alguna forma pude entender el dolor de David, entender el dolor de las personas, al punto de que habían perdido todo. O sea, de un momento a otro se habían quedado sin nada, sin techo, sin finanzas, sin familia, absolutamente todo lo habían perdido. Y dice la palabra que lloraron hasta que les faltaron las fuerzas. Y después en el versículo 6 de este capítulo me impresiona algo porque dice que David sacó fuerzas aún en medio de su dolor, en medio de la angustia, del no saber qué hacer, de la desesperación. Dice que David saca fuerzas y puso su confianza en Dios y fue y buscó a Dios. Dice que le pidió al sacerdote el efod para ir a buscar a Dios, para entrar a la presencia de Dios. Y eso me ministró mi vida y siempre la ha ministrado, porque en los momentos más difíciles de mi vida he podido ver este ejemplo de David, de cómo él en medio de su dolor, en medio de su angustia, saca fuerzas para seguir confiando en Dios, y no solamente para seguir confiando en él, sino para ir a buscar su presencia, para ir a buscar su dirección. ¿Y por qué ha ministrado mi vida? Porque muchas veces en los momentos difíciles en los que sé que cada uno de ustedes también están viviendo, la tendencia es apartarnos de Dios, la tendencia es a cuestionar a Dios, la tendencia es a decirle a Dios, ¿por qué esto a mí? ¿Por qué me está sucediendo? ¿Por qué yo? Y tendemos a apartarnos de Dios, a echarle la culpa a Dios de lo que está viviendo, porque creo que nos han enseñado un evangelio completamente diferente. Nos han dicho que si buscamos a Dios, que si seguimos a Cristo, todo va a estar bien, todo va a ser color de rosa, no nos va a pasar nada. Pero la Biblia muestra en innumerables veces cómo personas que realmente estaban involucradas con Dios, que realmente le creían a Dios, que realmente tenían fe en Dios, le ocurren estas cosas. Y este ejemplo de David lo puedo ver también en la vida de Job, cuando Job lo perdió todo también. Dice que Job también lo perdió todo, mas sin embargo siguió buscando a Dios, quería encontrar a Dios. Y al final dice en el libro de Job que de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. O sea, Dios permitió esa circunstancia para que Job lo conociera un poco más. Y creo que en alguna forma se parece a la historia de David, porque David lo había perdido todo. David no sabía realmente si su familia estaba viva o no. Y aún en medio de ese dolor, David saca fuerzas para buscar a Dios, para ir a pedir dirección de Dios. Es un ejemplo para la vida nosotros de lo que debemos hacer nosotros cuando estamos en esos momentos difíciles, en esos momentos en que no sabemos qué hacer, en que sentimos que ya no tenemos fuerzas, en que sentimos que lo hemos perdido todo, incluso cuando sentimos que no vale la pena seguir. Creo que es las palabras que Dios le decía a Josué: esfuérzate y sé valiente en poner por obra estos mandamientos. Porque Él sabe que de alguna forma cuando nos faltan las fuerzas, cuando no tenemos ánimo, cuando sentimos que no queremos seguir, creo que lo más fácil es dejar de buscar a Dios. Es dejar de buscar su rostro, dejar de buscar su dirección, incluso dejar de obedecer sus mandamientos. Tendemos a apartarnos de Dios. Y aquí la palabra nos enseña que cuando aún en esos momentos difíciles buscamos a Dios y ponemos nuestra confianza en Él, Él nos da la victoria, Él nos saca la luz, Él nos lleva a delicados pastos, como dice el Salmo 23. Y este es un ejemplo
Porque la palabra relata más adelante en este capítulo 30 de Samuel que David pudo recuperar a su familia. Dios le dijo, ve y recupera a tu familia. Y no solamente recuperó a su familia, sino que recuperó un botín muy grande que llevaba a este pueblo de Amalek. Entonces no solamente recuperó todo lo que había perdido, sino que recuperó aún más de lo que había perdido. Y es la enseñanza que nos deja esta palabra. Cuando nosotros en esos momentos difíciles buscamos a Dios, confiamos en Él, seguimos anhelando su presencia y seguimos buscando su dirección, entonces Dios nos da la victoria y nos saca de ese pozo en el que muchas veces caemos. Espero que este mensaje el día de hoy te ayude, te dé la fortaleza y ministre tu vida así como ha ministrado la mía. Dios te bendiga grandemente en este día.